RTP. Vamos de lleno, estimado Jorge, lo escuchamos atentamente. ¿Qué piensa sobre este debate? Muy buenos días, queridos amigos. Un placer estar aquí en Radio Tropicana. Un saludo a la audiencia igualmente. Varias cosas puede pensar uno respecto a este debate. Yo creo que lo que se está dando a nivel del gobierno nacional es que está viendo cómo la Corte Constitucional se convierte en el único eslabón que le falta por conquistar. Es decir, el único espacio en donde todavía el gobierno no puede influir de manera definitiva para la toma de decisiones. Y eso le está perjudicando a nivel de el ejercicio de su gobierno. En esa realidad, lo que quiere es controlarla, lo que quiere es llegar a tener la posibilidad de tomar decisiones a través de la Corte Constitucional. Entonces, va a hacer lo que tenga que hacer para terminar haciendo esto. Y claro, decisiones políticas. Son decisiones políticas todas las decisiones de los seres humanos. Pero lo que sí tiene que tener claro es que en el ejercicio del gobierno, del Estado, la independencia de poderes debería ser lo que prime. Algo que en el Ecuador no lo hemos visto posiblemente nunca, ¿no? De acuerdo, pero yo creo que hay que ser un poquito más, ¿cómo decirlo?, convincentes con la ciudadanía. La ciudadanía en un estado de preocupación, entregándole en su mayoría confianza al gobierno para que resuelva la crisis de seguridad, piensa que todas estas discusiones sobre la independencia de la justicia son una pérdida de tiempo. ¿Cómo convencer al ciudadano ecuatoriano de que es conveniente preservar la independencia judicial y dentro de la independencia judicial todos estos procedimientos, normas, derechos que nos pueden parecer un obstáculo, ¿no? Porque ¿por qué la Corte, por ejemplo, suspende estos proyectos de ley recientemente aprobados? Porque los han demandado y ellos, mientras revisan si son constitucionales o no, si violan derechos o no, pues para evitar que se haga un daño lo suspenden. Es así, ¿no? Correcto. Entonces, a la gente le parece que todo esto puede ser bonito, pero no es lo correcto en una época de guerra. ¿Cómo responderle a la ciudadanía que piensa eso? A ver, toda esta narrativa de que el gobierno nacional está en guerra con el crimen organizado es lo que lleva a estos radicalismos. En un estado normal de las cosas, una Corte Constitucional tiene la posibilidad perfectamente de ir en contra del Poder Ejecutivo si así lo considera, o al menos así lo consideraría en sus fallos. Eso no debería pasar ningún problema en un estado ordinario de las cosas. La narrativa de la guerra, del radicalismo que estamos enfrentando al crimen organizado, permite cualquier cosa. Esa es la realidad y eso es lo que está pasando. Por eso es que el gobierno incentiva esa narrativa y la promueve. Pero yo creo que el tema va un poquito más allá. Yo sí soy de las personas que piensa que hay dos caminos aquí. O bien tenemos independencia total de poderes en donde cada uno de los poderes son verdaderamente independientes, como Rousseau lo escribió hace más de 200 y pico de años, o en su defecto nos vamos hacia la otra línea, en donde sabemos que cada régimen que llega al poder va a ser la imposición de ese régimen por sobre todos los poderes del Estado. Algo de esto sí lo vemos en otros países, sin que esto sea dictadura. Ojo, porque ese también es un tema importante. No podemos irnos hacia la afectación de los derechos humanos, porque eso sí podría ser una dictadura. Pero podemos aceptar, por ejemplo, que el gobierno ponga los magistrados de la Corte Suprema o de la Corte Nacional o la Corte Constitucional, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Pero sabemos a quién atribuirle la responsabilidad, pues. Si no funciona dentro de 3 o 4 o 5 años esta dinámica, sabemos que quien fue el culpable fue ese gobierno. Y no tenemos lo que tenemos hoy día, que con el parapeto de la lucha contra el crimen organizado justifican todos y se va en contra de la independencia judicial y nadie es responsable de lo que pasa en el país. Entonces, hay dos caminos, eso es lo que tenemos que definir como país. Yo creo que en el Ecuador se ha definido, al menos en esta Constitución, que hay una independencia de poderes. Entonces, sometámonos a ella. O en su defecto cambien la Constitución, que también es otra opción. Pero para cambiar la Constitución en estos términos, necesitas una asamblea constituyente. Y no se puede hacer con una consulta popular, porque el espíritu mismo, el espíritu completo de la Constitución
es un espíritu garantista. Y eso no se... Y ahí, ¿quién está encima? Está la Corte Constitucional. ¿Quiere sacarle a la Corte Constitucional de ahí? Asamblea Constituyente. Pero, doctor Peñafiel, justamente en ese punto, y quiero aprovechar esta suerte de oxímoron o uroboros que usted señala, pues, ¿no? Porque la gente dirá, ok, pues si la quisiéramos cambiar, igual el vigilante es el que va a decidir si él deja de vigilar a la larga, aun si propusieran un modelo que no va a tener corte constitucional, como por ejemplo hay países a nivel internacional que lo discuten, dicen, ¿saben qué? Más que un modelo de corte constitucional, a lo mejor planteamos un modelo de constituyente cada cierto tiempo, donde se le requiera a las personas preguntarle si quieren mantener la constitución o la quieren cambiar, y hacen una brecha entre 15 y 17 años en función de los cambios generacionales de pensamiento. Pero aquí dice la gente, y este va a ser un poco tal vez el nudo crítico de la discusión, dice, si yo le pidiera a la Corte Constitucional reformar una constitución donde a lo mejor ya no hay control constitucional, ¿cómo la va a tildar? ¿Va a permitir que esta constituyente avance? Y es ahí donde muchos sostienen que lo discursivo que usted mencionaba empieza a calar también para darle esa percepción a la ciudadanía, quitarle esa legitimidad a la Corte a través de la percepción popular y que de alguna manera en algún punto cedan. Recordemos algo fundamental, ¿no? En la consulta popular del 2018, recordará usted que fue la misma Corte la que le dio paso y le terminó costando su titularidad a la mayoría de los jueces que la conformaban en esa época. Entonces, yo lo veo así, tal vez no quieren que pase algo así. ¿Qué opina usted? A ver, la Corte Constitucional no puede oponerse a una asamblea constituyente. No puede. O sea, lo que puede hacer es establecer precisamente el camino. Recuerden que el primer dictamen que emite la Corte Constitucional no es un dictamen aprobatorio. No es que la Corte le da un visto aprobando o no la vía de reforma constitucional o modificación de la Constitución que plantea el proponente. Lo que la Corte hace es definir el camino, si es enmienda, si es reforma o si es asamblea constituyente. En el caso de modificar la responsabilidad política de los miembros de la Corte Constitucional, sin duda alguna, es para mí, al menos desde mi visión, repito, una asamblea constituyente. Entonces, ¿puede la Corte Constitucional decir, no se puede modificar la Constitución? No puede hacer eso. Lo único que puede decir es, vía reforma, vía enmienda o vía asamblea. Y en el caso de una reforma tan profunda como la eliminación de la Corte Constitucional, o en la eliminación de la justicia constitucional, o en su defecto la modificación política del Estado, sin duda alguna es asamblea constituyente. Por eso es que, si es que se plantea eso, o sea, la eliminación de la Corte como método para modificar su responsabilidad política, pues entonces sí va a haber una asamblea constituyente. La Corte no puede decir que no, so pena de incluso cometer delito, porque es falso también, y hay que decirlo, es falso que los jueces constitucionales no tienen control. Eso es falso. No tienen control político de la Asamblea Nacional, pero tienen control respecto de sus actuaciones como jueces y tienen control también penal respecto de del cometimiento de posibles delitos en el ejercicio de su cargo. Lo que no tienen es responsabilidad política, porque si es que le ponen responsabilidad política a los miembros de la Corte Constitucional, simple y llanamente será, nuevamente, una oficina más del poder de turno gobernante en ese momento. Por eso es que yo no creo que hay esa posibilidad de negarse a una asamblea constituyente, y creo también que es necesario mantener la independencia política de la Corte Constitucional, pese a que sus actos sí son políticos también, ¿no? Un poco yo quería conocer su criterio al respecto de que se tiende a hacer estos temas demasiado políticos, demasiado dentro de una publicidad política, sobre todo ahora que vamos a tener que escoger dentro de 7 preguntas qué nos parece, pero de todas las veces que hemos tenido esta situación se ha presentado que 7 sí, 7 no, o vota la mitad. Ahorita ya están diciendo vota 6 por el sí y 1 por el no, o al revés. Entonces, yo creo que no se le permite mucho a las personas realmente analizar, no se les lleva a que ellos tengan claro por qué están votando, sino que solamente si estás a favor del candidato azulito, vota todo sí, si estás en contra, vota todo no. Entonces hay una tendencia que nos marca en el que tienes que votar solo por un sí o solo por un no. ¿Usted cómo lo ve? Que de repente incluso la ciudadanía no creo que está del todo ya lista para tomar este tipo de decisiones, de
tener claros criterios de jueces, entre otras cosas de legislación que son temas realmente fuertes, que no es como que me están preguntando cualquier cosa, lo que vamos a escoger en estas 7 preguntas. ¿Cómo usted lo está viendo? Qué buena pregunta, permítame decirlo. En efecto, en el Ecuador las consultas populares no sirven para consultar lo que preguntan en esa consulta popular. Las consultas populares son un barómetro de medición del apoyo o rechazo del proponente, porque siempre se cree que el proponente siempre es del presidente, pero hay veces que no es del presidente. Pero siempre serán barómetros de medición de la aceptación pública que tiene el proponente, que normalmente sí es del presidente. Entonces, la pregunta es, ¿para qué la consulta popular? O sea, a lo que voy, no, y esto lo entienden muy bien los gobernantes. Utilizo las consultas populares para legitimar mis acciones y de esa manera mantengo el poder en términos, digamos, políticos sobre las entidades del Estado. Ese sistema no es nueva, no es de la Constitución de 2008, no es ni siquiera de la del 98. Esa es la forma de gobernar desde el regreso a la democracia en el Ecuador. Las consultas populares de Febres Cordero, no nos olvidemos las consultas populares de Sixto, las consultas populares de Correa. Sixto ganó la primera y la segunda la perdió. Así es, y hay que entender por qué la pierde, por qué la gana. Son momentos de aprobación o aceptación del gobernante. Ahora, que no sean importantes. A ver, pero estimado Jorge, permítame ahí, y con esto empezamos el programa hoy. Daniel Noboa gozaba de tremenda popularidad el año pasado y ganó 9 de 11, no 11 de 11. No es que la popularidad en ese momento sea el único factor determinante. ¿Qué más hay ahí? No puede ser solamente la popularidad del presidente, no es una medición de la popularidad de la consulta. Yo sí creo que en la consulta del 2024 hubieron otros elementos, mas no se eliminó esta naturaleza que he conversado, que es que la popularidad se la mide en la consulta. Claro. Pero sí hubieron otros elementos, que son elementos que no tienen que ver con actores políticos, porque normalmente uno apoya el sí y vota por el sí si cree en esa persona, y vota por el no cuando el que vota por el no creo en esa persona. Pero en la del 2024 pasó algo, yo diría, diferente a la realidad de todas las consultas populares, que es que la gente sintió la posibilidad real de perder o bien su trabajo con la pregunta del contrato por horas, o en su defecto perder su propio bienestar como ciudadano. Por eso dijo no a esas preguntas, más allá de quien las esté apoyando o las esté, digamos, denostando públicamente. Pero eso no es la generalidad. La generalidad es que la consulta popular sirve para legitimar un proceso o para rechazar el proceso. Una tendencia. Entonces, más allá de que pueden haber, como sucedió en el 2024, estos elementos que terminan probando la regla general, en esta consulta popular puede pasar lo mismo. Ojo, porque yo creo que al menos la pregunta de la Corte Constitucional le va a costar al gobierno hacer creer a la gente que la Corte Constitucional tiene una posición política y que son políticos y que tienen que tener responsabilidad política. Más allá, repito, de que sin duda hay gente que cree totalmente en el presidente de manera ciega y votará todas las preguntas que diga el presidente, ¿no? Ahora, aquí viene la pregunta. La pregunta sobre el control político de la Corte Constitucional tendrá que pasar eventualmente cuando se envía a la Corte ese filtro, y se va a generar justamente la discusión que comentábamos, doctor Peñafiel, que es la percepción de la gente, decir que la misma Corte no quiere eventualmente someterse a un proceso de autorregulación, cuando lo correcto debería ser aportar desde ya el hecho de que para hacerlo deberíamos ir hacia una constituyente. Pero eso va también, si lo queremos ver discursivamente, a abonar a la vía rápida de que necesitamos una constituyente. Tal vez esa es la finalidad. ¿Qué opina usted? Es que yo estoy de acuerdo contigo, completamente. Yo estoy totalmente seguro, y se lo digo desde ahora, el día de hoy, ¿no? Agosto todavía. El objetivo del presidente de la República no es una consulta popular para quitarle o para hacerles objeto de control político a la Corte. No. El objetivo del presidente es justificar la constituyente eventualmente que debería suceder, vísperas de las elecciones del 2027 de las seccionales. Acuérdense de mí,
Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional le va a decir, esta pregunta no pasa por reforma, no la puede modificar con consulta popular, la tiene que modificar con constituyente. Y ahí el presidente va a decir, constituyente, la convoco. Y se acabó el problema. ¿Sí me entiende? Porque para mí esa es la dinámica de esta consulta popular. Es un paso táctico para prepararse para las elecciones del 27, que a su vez vendrá con una constituyente para poder cambiar la constitución en las partes que considere, porque recordemos que cualquier constituyente en este momento no puede ser para redactar una constitución completamente nueva según las reglas de la Constitución, sino que es para establecer una constituyente sin plenos poderes y por tanto no podrá hacer lo que le da la gana tampoco. 9:30, estimado Jorge, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP, un buen día para usted y esperemos poder conversar en otra ocasión. Con gusto, siempre es un placer, un saludo a toda la gente linda de Guayaquil, a la gente que escucha la radio y siempre un placer, un buen día a todos. RTP